Mi nombre es Tatiana Sandoval, soy nacida y criada acá en Cochamó. Tengo un pequeño café que se llama Coffee House. Soy Patricio Amonací, nací en este lugar, crecí aquí con mis padres y he visto cómo ha evolucionado esto desde antes que empiece el turismo. Bueno, mi nombre es Yasmín Bucarey, actualmente soy administradora del centro de visitantes. Esta es mi tercera temporada acá y bueno, he pasado como por distintas facetas en este sitio y a lo largo del tiempo también he podido como observar ciertas dinámicas que se dan en este lugar con los distintos perfiles y grupos que visitan temporada tras temporada. Mi nombre es Andrés Díez y soy el director ejecutivo de la ONG Pueblo Patagonia. La primera vez que estuve en el Valle de Cochamó fue en el año 2001 y la verdad es que quedé asombrado, no había nadie, no habían turistas en esa época y siempre me alucinó esas paredes de granito increíbles, los bosques de alerce, el bosque nativo, cómo se mantiene. En todos los senderos que tiene el valle más populares encuentras alerces, coihue, mañío y también el río Cochamó es una parte importante en la vida del estuario del Reloncaví, porque los granitos aportan mucho a la biodiversidad del estuario. La cuenca del Valle de Cochamó son alrededor de 33.000 hectáreas, de las cuales alrededor de 6.000 son de granito desnudo. Ese es un factor que lo diferencia y lo destaca, es un patrimonio geológico que tenemos en Chile, sin duda alguna. Y bueno, está absolutamente rodeado de bosque nativo con aproximadamente 3.000 hectáreas del tipo forestal alerce. Hay pudú, hay ranitas de Darwin, hay neveros súper importantes que van nutriendo al río Cochamó durante todo el año. Yo vivía con mis papás, 2 hermanas, no vivía nadie cerca, había una familia en lo que es ahora el Camping La Junta y otra en lo que fue Campo Aventura. Qué recuerdo era andar rodeando mis ovejas en mi niñez, mirando estos cerros hermosos y que nunca he dejado de verlos así. Es mucho, así como ver especies por primera vez, ver aves por primera vez que no había visto como en la zona central, o la diferencia entre el bosque esclerófilo y el templado lluvioso, ver renovales, ver tineo, que es un árbol catalogado como los más bellos del mundo y que está acá, en verdad lo tenemos al lado. Y también tiene toda la vida de arrieros, de su cultura, que claro, por supuesto, tiene mucho que conservar y proteger. Bueno, soy Fabián Sandoval, soy de acá, de padres de Cochamó, de abuelo. Y bueno, y trabajo en el Valle de Cochamó. Mucho tiempo había gente viviendo ahí y aquí la gente no le interesaba ese lugar porque bueno, era muy frío, aislado. El mismo persona que fue hace 50 años, ahora ya lo ve todo más bonito, es que en realidad hay gente que cruza el mundo para venir a ver, no sé, por las paredes y todo. Y encuentro que igual tenemos suerte que no sé, por 100 años atrás la gente auspiciaba quemar los bosques y el Valle de Cochamó no se quemó. Se quemó solo las partes de abajo para limpiar y tener vacas. Y del sendero principal uno camina 10 minutos y está en un bosque viejo que nadie botó un árbol para nada. Entonces también esa es la suerte que yo creo. Y todas las veces que voy me gusta. Bueno, hoy está lloviendo, por eso están encerrados estos cabros. La cubanita. Desde el minuto en que uno llega a Cochamó ya se siente especial por el hecho de que tiene un gran filtro que es como una especie de peregrinaje a este hermoso valle, que sería una caminata larga igual entre medio de los ulmos, de las tepas, las lumas. Los chucaditos van apareciendo, los wet.
Y es interesante ir viendo cómo va cambiando la vegetación a medida que vas subiendo hasta llegar a este valle precioso lleno de granito milenario. Del solo hecho de caminar por entre medio de este bosque, sintiendo estos olores a musgo mojado, estos insectos, este sonido infinito de aves, creo que es un destino turístico a nivel mundial, en que no es solo la escalada, sino que el trekking, el despejarse de la vida cotidiana de la ciudad. A las paredes, a las cumbres, no, ni siquiera lo pensaba uno, ni siquiera lo imaginaba, porque la vida era diferente. Si pasaba una persona que tenía terreno más arriba donde iba a ver sus animales, lo que uno hablaba era de los animales. ¿Cómo te fue con la campeada? ¿Encontraste todos los animales? No, se me cayó, me faltó uno, se me cayó, lo encontré muerto en un zanjón, qué sé yo. Ayer manejamos desde Puerto Montt hasta Cochamó abajo y pasamos las cargas Pinchero y caminamos los 12 kilómetros más o menos, 3 horitas hasta el Valle de la Junta, aquí con los abuelos de Granito. Y ya vamos a caminar hasta el anfiteatro, montar un bivac ahí y ver qué líneas podemos escalar, depende de que esté seco las condiciones. La escalada en Cochamó es súper especial, no se entrega tan fácil, tiene aproximaciones relativamente cortas si las comparamos con Patagonia Sur, con Magallanes, qué sé yo, pero te entrega una calidad de roca impresionante, rodeado de mucha vegetación y con escenarios increíbles. O sea, las rutas parten entre medio de los alerces, a veces te toca toparte con un alerce en la mitad de la ruta, y hay rutas 5 estrellas que yo creo que son de las mejores rutas de granito que me ha tocado probar en la vida. Rutas de muchas diferentes longitudes, desde 2-3 largos hasta 28 largos, con diferentes exposiciones, splitter, dedos, manos, puños, off-width, de todo. O sea, una variedad de rutas increíble, con escenarios alucinantes. O sea, lo puedes estar pasando muy mal en una ruta, pero es cosa de frenarte un rato, mirar para atrás, ver el paisaje, y eso ya te llena con todo. Buena, mi hermano. Manso, ve. Buena, raya. Cochamó, creo yo, tiene una identidad particular súper especial. Lamentablemente se le compara con Yosemite en California, pero creo que tiene tantas diferencias y lo único parecido es estas paredes gigantes de granito. Diferencias de cultura, diferencias de cuidado del lugar, diferencias de manejo, diferencias de historia cultural de la gente que ha transitado por esos lugares. No he estado escalando en Yosemite, pero sé que uno está escalando, mira para atrás y ve una carretera y un taco de gente sacando fotos, haciendo trekking, hoteles, construcciones. En cambio uno llega a Cochamó, pasa el cuarto largo, mira para atrás y ve una infinidad de hectáreas de bosque nativo que se valora y te
te empuja un poquito a querer cuidar estos lugares. Además te hace una escalada muy distinta, es una escalada más indómita, una escalada de sentirse en un lugar prístino, es una escalada de sentirse en un lugar que no ha tocado mucha gente, y eso le da muchísimo valor al lugar como destino turístico, como sector de escalada. Bueno, no conozco mucho, así no sabría decirle si es el mejor o no, pero he ido a Yosemite, escalé en Yosemite y siento que no tiene nada que envidiar, como acá está todo y está cerca de mi casa. Viene una persona, saca un par de fotos, llega a la civilización y lo comenta, y lo ve el amigo, lo ve el otro amigo y me gusta, oye, ¿dónde es? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo se llega? ¿Cuánto? Y así sigue la cadena. Yo creo que de esa manera se ha propagado el turismo y es tanta la gente que viene hoy día. Es impresionante la cantidad de gente que quiere venir y es demasiada gente para los servicios que tenemos entre todos los campings. Toda la persona que viene a la Junta quiere ir al tobogán, es como el centro del lugar que todos vienen a ver. Incluso hoy día sube mucha gente por el día solo a ver el tobogán. Pero yo creo que el tobogán es una mínima cosa para todos los otros atractivos que se pueden ver acá. Hoy en día las amenazas son varias. Por una parte tiene que ver con distintos actores en el territorio que tienen otras visiones de desarrollo, pretenden desarrollar caminos, proyectos inmobiliarios, ¿cierto? Que no van de la mano con lo que planea la comunidad y que tiene que ver con el desarrollo del ecoturismo, un turismo sustentable, baja escala. Si hoy en día ya es un desafío poder regular el uso que le dan los visitantes al sector del Valle Cochamó, al sector de la Junta, con un camino, la verdad es que va a ser mucho más difícil gestionarlo. Y la verdad es que con proyectos de desarrollo inmobiliario, loteo en el valle, no van de la mano con lo que la comunidad plantea. Hoy día la organización del Valle nació porque tenía mucha visita. Entonces empezó a llegar mucha gente. La curva del gráfico iba a 5.000, 8.000, 15.000. Entonces ahí se juntó la comunidad del Valle, los que trabajamos en el Valle, y dijimos, ok, vamos a implementar el tema de las reservas para poder frenar un poco, porque si esto no existiera, de todo el centro de visitantes y las reservas,
estaríamos en 50.000 personas, 60.000 personas. La principal problemática, que esto es algo netamente como temas de educación, es la falta de información. Acá se da que el turismo se comenzó a desarrollar estando en pañales este sitio y como tal explotó. De la noche a la mañana esto fue cada vez más una bola de nieve, aumentando. Entonces acá llega gente que en verdad piensa que va a la playa. Nosotros apuntamos a que este sea un destino conservado. Nosotros vendemos naturaleza, por lo tanto lo más importante es que la naturaleza esté en buen estado. Y si no lo cuidamos y no colocamos capacidades de carga, va a ser un destino muy dañado que al final la gente no va a querer visitar. A la larga, como todos estos privados, si la dinámica sigue así como de tensa, lo van a privatizar aún más y ese no es el objetivo. ¿Cachai? El objetivo es que todas las personas tengan libre acceso, que esto se siga perpetuando a lo largo del tiempo y que en vez de retroceder se siga avanzando. ¿Qué pasa si se le da cabida a cada uno de los proyectos que se están intentando instaurar en el lugar? Esto puede terminar siendo una zona de sacrificio en vez de ser uno de los destinos turísticos más bonitos y con mayor valor de este país. La preparación que se requiere para ir a escalar una pared tan grande como el Monstruo es importante. O sea, si bien no es la escalada más difícil que hay en Cochamó, sí es la más larga y la que requiere más planificación, porque tienes que hacer todo un sendero primero, bajar un bosque vertical, llegar a pie de vía y prepararte para escalar 1.600 metros, que por lo general a la gente le toma 2 días. Entonces hay que subir sacos, hay que subir comida. La mayoría de la gente que rebota, que no logra la cumbre en esta pared del Monstruo, es o por el clima o porque la planificación no fue la adecuada. Apreciando la vista antes de llegar al portezuelo y toparnos con el monstruo. Cáchense todo lo que tenemos de aquí, ¿no? A esto le metemos una lenteja y quedamos con comida full para los 3, más quesito. Si no echarle todo, pero echarle. Claro, le echamos, pero no le echamos todo. Y esta queda para la vuelta, ¿cachai? Queda para la vuelta. ¿O le llevamos de acá? No. Ya el menú, quinoa con verdura, cebollín, pesto, champiñones, carne de soya. Estamos partiendo. Los chicos. La experiencia de escalar el Monstruo para mí fue como de las más significantes y emocionantes que he vivido como escalador. Por el hecho del lugar primero, del escenario,
también de la Acordada y de lo que significó la escalada en sí. El Valle de la Bestia está un poco más prístino que el resto de los valles, es más indómito, está más lejano, hasta que llegamos a Pie de Vía y nos encontramos con este abuelo de granito de quizás cuántos millones de años que está ahí. Y cuando llegamos a Pie de Vía nos miramos con Hernán y dijimos, este es nuestro día, vamos con todo. Vamos cabros, weón, arriba. Vamos con todo seguro, estamos plena confianza cada uno, ¿vale, Rey? Vamos. Ya, hermanito, tú decís, vamos y vamos. Partí yo los primeros 9 largos por secciones, simultaneando, y después Hernán se valentonó con los siguientes largos difíciles que venían para apurar el paso y poder llegar con luz a la terraza. Anso día que nos estamos ganando aquí. Corre para arriba. Con Hernán siempre pensamos en esta entrada al valle en particular, de tener como objetivo principal ir a escalar el monstruo. Siempre lo vimos con un poco de recelo, ya sea por el clima, porque nos estábamos conociendo como Acordada, pero a medida que pasaba el tiempo, cada vez se veía mucho más cercano. La Acordada estaba súper afiatada y para eso se necesitó una preparación no menor, porque al final uno tiene que dormir en la pared, hay que hacer una logística de qué equipo llevar, qué comida, lo mínimo posible, pero todo lo necesario para poder aguantar esos 3 días entre la aproximación y la escalada. Estamos escalando el monstruo, que acabo de despertar. Estamos empezando a realizar nuestro objetivo. Ya panqueque, weón. ¿Qué largo estamos, viejo? Como en el 14. Ya no queda nada para la terracita. Nada que decir. Asegurando sentado y con esta vista. De las cumbres que he hecho, yo creo que del 80% me he puesto a llorar en la cumbre. Que hermano es una weá muy grande, así como que está ahí, no sé, como que quería un chico con un paisaje muy gigante. Después de ese amanecer impresionante,
empezamos a ordenar rápido las cosas porque sabíamos que nos quedaba un buen tramo escalar hasta la cumbre y ahí empezamos a darle largo por largo, todo a su tiempo. Venían unos largos bien estéticos, otros más aplomados. En general era una escalada más de navegación que de dificultad. Lo importante era no perderse, llegar bien a las reuniones, que el manejo de cuerda fuera rápido. Creo que hay un concepto muy bonito que se maneja en la escalada, que es la cordada, que es esa cuerda que une a dos o más personas. Aquí hay muchas personas y muchas entidades, las cuales son arrieros, son dueños de camping, son trabajadores, son asociaciones extranjeras, nacionales, y todas estas distintas entidades tienen que lograr tener una cuerda en común, que esta cuerda sea gruesa, que el nudo 8 esté bien apretado. Bueno, yo creo que para lograr los objetivos la comunicación es súper importante, pero más que la comunicación en sí tiene que ser como con cariño. Yo creo que toda la gente que está en el valle de alguna forma quiere lo mismo y todos aportan desde lo que ellos pueden. Entonces hay gente que trabaja un poco más, otros menos, otros mucho, pero al final todos dan su grano de arena. Escaladas como esta, experiencias como esta en el Monstruo o en las diferentes paredes que hemos logrado escalar con Ray, con el Benja, con las diferentes cordadas, te das cuenta de que la única forma de enfrentar problemas ambientales como los que están amenazando Cochamó es a través de la unión. La unión de todos estos actores y una buena comunicaón va a ser la única forma de poder frenar esta amenaza, de poder luchar contra este monstruo que está amenazando el valle. Cuéntate. Miren los larguitos de nieve. Estamos Ya. casi ya. Dale a la cumbre ya. De aquí salimos a la cumbre. Ya mi hermano. Póngale. Y de repente llegamos, nos topamos con el último largo de roca y aparece la cumbre y unos 300 metros de nieve. Y ahí ya empezamos a generar esta incertidumbre, esta emoción, esta ansia más bien de querer llegar a la cumbre y mirar para abajo y haber tenido la experiencia completa de escalar el monstruo. 6. Pásala. ¿La paso nomás? Sí, pásala nomás. Finalmente decidimos empezar a montarnos en la nieve, no teníamos mucho con qué agarrarnos porque andábamos con un par de bastones, se nos quedaron los crampones, entonces a la que te criaste para arriba y darle largo por largo de nieve hasta que finalmente llegamos a la parte superior, montamos un anclaje y llegamos juntos como equipo a la cumbre a disfrutar de esta vista, a disfrutar de esta emoción y a disfrutar de este sentimiento que es de verdad indescriptible. Para nosotros como escaladores, amantes del granito y de la escalada, es el lugar más soñado que puede estar. Y haber logrado esa cumbre, que hayamos llegado todo bien, nos sentimos como que nos graduamos de la Universidad del Granito. Obviamente no es el pegue más difícil y todo, pero sí es un pegue largo que requiere capacidades técnicas bastante elevadas, de navegación, de manejo de cuerda. Entonces es un pegue soñado. O sea, a cualquier amante del granito del Big Wall le encantaría lograr escalar 1,5 kilómetros de pared vertical alguna vez en su vida.
Debemos notar que el trabajo es en conjunto, que en conjunto se logran grandes cosas o se puede avanzar más rápido, porque si finalmente trabajamos de forma individual, perfectamente podemos lograr algo, pero va a ser lentísimo. Y acá si todas las personas ponen de su parte, dejan sus intereses personales de lado y dicen, ok, trabajemos en pos del bien, pucha, mucho más avances, mucho más rápido. El desafío que hoy tenemos para el Valle de Cochamó es lograr comunicación entre los actores para poder planificar el futuro del valle. Lo interesante de que nos dimos cuenta este año en particular con la pandemia es que se bajaron los aforos y tú no sabes cómo afectó eso al valle en lo positivo. Entonces, más que el mensaje a los visitantes, también es un mensaje a los locales que las capacidades de carga no son malas, porque tú vas manteniendo un buen destino, tu huésped o tu turista tiene una mejor experiencia, entonces como todos ganan al final. Que todos estemos en acuerdo en cómo trabajar, eso sería lo mejor. Pues habemos algunos que estamos en ese acuerdo, pero otros que no participan mucho. Entonces, si hiciéramos así como un llamado a tratar de solucionar, por supuesto que si hay unión entre todos y todos vamos en acuerdo de un método de trabajo, debería funcionar mejor. Por supuesto, indudablemente que sería así.